Esta historia narra los hechos que ocurrieron en alguna de las infinitas realidades en las que los humanos pudieron existir. Una de esas realidades en la que la tecnología estaba increíblemente avanzada y temporalmente localizada cerca del año 3000. Una realidad en la que la tecnología necesitaba manipular las características de las estrellas porque en ellas se encontraban las propiedades más básicas de la ciencia. Todo empezó con un chico llamado Samen, cuyo oficio era uno de muchos, pero que en la época se conocía como operador de estrellas. Desde su puesto, él participaba en el cuidado de que los parámetros físicos de una estrella llamada Quina estuvieran dentro de los márgenes que la tecnología de la época necesitaba para funcionar en el seno de la galaxia. Un buen día, mientras estaba trabajando con total normalidad, la inteligencia artificial advirtió a Samen que había saltado una alarma relacionada con los parámetros que estaba presentando la estrella. Estuvo un rato analizando la información y tratando de encontrar una solución, pero tuvo que darse finalmente por vencido y reconocer que se sentía limitado para encontrarla. Salió de su puesto de trabajo, un supercomputador con forma toroidal, y se dirigió varios puestos al lado, donde se encontraba su superior jerárquico. El centro de control estaba repleto de gente, pero Samen tuvo la inmediata sensación de que nadie había reaccionado ante ningún indicador anómalo. Comentó el problema a su superior y éste respondió con incredulidad, por lo que ambos decidieron acceder al puesto de Samen para analizar la información. Efectivamente, los dos compañeros pudieron comprobar la anomalía de los datos y finalmente decidieron realizar una inmersión en el interior de la estrella para estudiar la información de manera más localizada. Navegaron entre fulguraciones y océanos de plasma, obteniendo in situ ciertos parámetros que el propio astro les proporcionaba al instante y haciendo un elaborado y detallado tratamiento de estos. Pero con todo ello, solo consiguieron ratificar las sospechas iniciales y concluir que algo estaba funcionando mal en la estrella. Poco después de haber descubierto esta circunstancia, un equipo de reconocidos científicos se reunió para analizar la situación alrededor de una mesa ovalada en la que una representación de la estrella mostraba todo tipo de información que brillaba y danzaba por los alrededores. Esto es muy intrigante. Estamos registrando una inestabilidad de tendencia exponencial que podríamos decir pretende provocar en la estrella una muerte prematura, decían algunos de los científicos. Cierto. Una inestabilidad que se propagará muchos cientos de años luz a su alrededor y que, presumiblemente, se dispersará por dentro de la galaxia, calcularon otros de los allí presentes. Las abstracciones que intercambiaron los científicos fueron complejas y razonadas, pero condujeron a una conclusión demoledora. Se iba a producir un fenómeno desconocido que bautizaron con el nombre de supernova cuántica, y se tenía que evacuar de urgencia a toda la población de los dominios de la estrella. En cierto momento de la reunión anterior, Samen hizo una interrupción de su línea temporal para proyectar su cuerpo en el lugar donde se encontraba un buen amigo suyo llamado Jin, que le acababa de hacer una llamada telemática para pedirle que se vieran. Las personas en el futuro
tenían la posibilidad de proyectarse instantáneamente en distintos lugares muy alejados de la galaxia gracias a la tecnología. Su amigo estaba muy feliz porque había sido seleccionado para navegar con una estación espacial a una estrella donde se iba a realizar una comunicación con los seres cuánticos, también conocidos como Quantox. La comunicación con estos seres se iba a realizar precisamente con motivo de la anomalía que había sido detectada por Samen en la estrella Quina, con la idea de preguntar a estos extraños seres si tenían alguna explicación que pudieran compartir con la humanidad. Hin era piloto de estaciones, las cuales se usaban para navegar de un lugar a otro de la galaxia. Invitó a Samen a ver cómo la estación que él mismo iba a pilotar era preparada para el viaje. Pero para llegar al lugar indicado, primero tuvieron que desplazarse por dentro de la ciudad espacial. Para ello, salieron de la estación en la que ambos se habían encontrado y comenzaron a volar por los alrededores del planeta. Era habitual que las ciudades espaciales del futuro contaran con vías circunplanetarias que permitieran a los ciudadanos desplazarse libremente por las diferentes construcciones que orbitaban al planeta. Así, desde un lugar con vistas privilegiadas, los dos amigos iban a poder observar la estación de la cual Hin iba a ser copiloto, la cual tenía una morfología cilíndrica de aspecto de pétalos solapados y estaba dotada de una tecnología que permitía concatenar las líneas de métrica a lo largo de su eje. Aunque tenía un aspecto un poco extraño, la forma de la nave en realidad estaba muy bien estudiada para la navegación por el espacio, ya que su aerodinámica no era importante. En el momento de llegar al lugar de la observación, la estación se desplazaba lentamente hacia la pared interna de la membrana tecnológica que envolvía el planeta y que formaba la frontera de la ciudad con el espacio vacío. El lugar estaba lleno de caminos espaciales y otras estaciones de diversa funcionalidad. De fondo, la malla poligonal de la membrana que rodeaba la ciudad espacial se apreciaba como un inmenso espectro de aristas brillantes que proporcionaba una exquisita sensación de majestuosidad a la escena. Por supuesto, Samen sintió una gran emoción y alegría por su amigo. Pocas semanas después de aquel encuentro, la nave comenzó su viaje a través de la galaxia. Los viajes interestelares se hacían en la época mediante una técnica llamada metrovección, que no necesitaba realizar ningún tipo de movimiento y por tanto evitaba que la nave estuviera sujeta a las limitaciones de la velocidad de la luz. La vista desde el dominio físico a través del cual se realizaba este viaje provocaba que el interior de la galaxia, lejos de ser un lugar oscuro y vacío, fuera un espacio rico en formas y detalles, mostrándose las diferentes regiones como lugares en los que las curvas de elasticidad temporal podían facilitar o complicar la ruta. Esta técnica permitía realizar viajes de recorridos largos en plazos de tiempo muy razonables. Pero esta manera de funcionar no era gratuita, sino que tenía un coste. Ese coste era el precio que la realidad exigía pagar a la humanidad como contraprestación por permitirle utilizar la ciencia de ese modo, tal y como se verá más adelante. La nave en la que navegaba el piloto Hin llegó en pocos días a la estrella destino, aquella en la que la humanidad se encontraría con los seres cuánticos para establecer una nueva comunicación. Para permitir ese contacto entre dos tipos de existencia tan diferentes, como lo eran la biología humana y el dominio físico de los Quantox, estos últimos crearon una entidad física altamente compleja que tenía forma de concha de caracol gigante, tan grande que rodeaba la estrella hasta casi alcanzar su heliopausa.
La nave tuvo que rodear la estrella para encontrar el camino de entrada habitual, recorriendo la brillante heliopausa y accediendo por la abertura de la falda de ésta. Así, en poco tiempo, la estación se introdujo dentro de la concha de caracol que habían creado los Quantox y se dirigió hacia su interior, hacia el corazón palpitante que se veía en su centro, que no era otra cosa que la misma estrella donde se encontraría con estos respetables seres. Esa nave se ancló a un asteroide que orbitaba alrededor de la estrella de comunicaciones. Allí depositó un sarcófago de cuyo interior surgió un tipo de ser humano que había sido modificado biológicamente para asemejarse a los seres cuánticos y que recibía el nombre de interdendror. Usar interdendrores era la única manera eficaz que se conocía en el futuro para establecer comunicaciones con seres conscientes que tenían una lógica que muchas veces era terriblemente difícil de interpretar a través de la inteligencia artificial. Esta limitación exigía transformar a ciertos individuos para que se encontraran en una realidad intermedia entre los dos mundos y que eran los llamados interdendrores. El interdendror humano comenzó a hablar con los seres cuánticos, dirigiéndose para ello a un par de ojos ovalados que estos habían formado en una posición avanzada respecto de la estrella. El escenario era sobrecogedor, porque estaban inmersos en un entorno extravagante y cercano a la naturaleza de los seres cuánticos. Durante la conversación, nadie podía saber qué se estaban diciendo los dos interdendrores, el humano y el cuántico. Pero todo el mundo tenía la sensación de que algo no marchaba bien, pues se respiraba una gran tensión en la reacción que se apreciaba de ambos. Hasta que, llegado un momento, y para sorpresa de todos los humanos, los Quantox lanzaron una onda hostil que impactó contra el interdendror humano, destrozando el escenario y provocando su muerte por congelación instantánea. Por suerte, la cabeza del interdendror logró salvarse gracias a que el piloto de la nave, Hin, el amigo de Samen, consiguió capturarla a tiempo dentro de un compartimento de esta. Por desgracia, nadie supo qué había provocado esa reacción tan hostil en los Quantox, y por mucho tiempo nadie lograría averiguarlo. Pasaron los años y la humanidad no había logrado resolver el problema de la anomalía que había sido descubierta por Samen en la estrella Quina. La estrella en cuestión, se apreciaba en ese momento con normalidad, iluminando a una ciudad espacial que se había visto sumida en el caos en muy poco tiempo y que, por desgracia, también había quedado aislada de la tecnología. Aunque mucha gente había sido evacuada tiempo atrás, la ciudad en sí misma se había convertido para muchos en una jaula de la que era imposible escapar y se iba a convertir en poco tiempo en una tumba para muchos miles de millones de personas que todavía quedaban por allí, quienes esperaban con sombría certeza el momento de su muerte. Pero, aunque todo parecía normal desde la distancia, en realidad, desde la ciudad espacial pudo apreciarse que en los últimos días la estrella había comenzado a realizar unas extrañas palpitaciones. En efecto, los peores pronósticos se cumplieron y la estrella Quina acabó sufriendo un fenómeno físico que jamás se había visto en el universo. La supernova cuántica estalló como si se tratara de una explosión de múltiples capas,
y todos o la mayor parte de los seres vivos que quedaban en la ciudad acabaron muriendo por las altísimas dosis de radiación. Por vez primera en muchos siglos, la humanidad sintió impotencia al ver cómo una parte de la sociedad perecía sin remedio por imposición de leyes físicas desconocidas y la otra parte no podía hacer nada para salvarles. Pero, como se ha dicho, no todo fue muerte y desolación. Pocos años antes de que estallara la supernova, una última nave llena de pasajeros consiguió escapar de la estrella, huyendo, de este modo, del dramático acontecimiento que estaba por llegar. No obstante, por desgracia, esta nave tardaría mucho en alcanzar su lugar de salvación debido a que las propiedades del espacio-tiempo no eran las apropiadas y no podían ser empleadas para favorecer y facilitar el viaje. Se calculó que, con esas características de tiempo, la nave tardaría varios siglos en llegar a su destino, algo que debía ser resuelto cuanto antes porque las reservas de energía con las que contaba no iban a durar tanto tiempo. En adelante, esa nave llena de personas escapando de la supernova cuántica sería conocida por el resto de la humanidad como la Estación de los Fugitivos. Además, todavía quedaba la duda de si habían quedado personas atrapadas entre los restos de la ciudad espacial de la estrella Quina tras la explosión de la supernova, lo que obligaría a los humanos a establecer unas líneas de investigación que durante las siguientes décadas serían el eje central de los esfuerzos de la mayor parte de las instituciones. Era prioritario poder llegar lo antes posible a la estrella Quina para ayudar a los posibles supervivientes.